Poder de la Palabra, con Fernando Mangual y Jesús María Hernández. Buenas noches, República Dominicana, buenas noches, mundo. Desde ahora y hasta las 12, el Poder de la Palabra. Por aquí, por Tele Radio América, canales 12 y 45 y todas sus frecuencias digitales. Don Fernando Mangual, buenas noches. Buenas noches, Jesús María, y para el pueblo dominicano. Jesús María, hay muchas confusiones. ¿Sobre qué? En términos generales, como que la cosa no, Mira, no es Fernando, tan clara, concreta. son confusiones que se le está buscando el propio gobierno. Y eso tiene que ver y se debe a lo que tanto tú, en mayor medida, como yo, en menor medida, hemos estado señalando en este espacio desde que iniciamos sobre las incongruencias en cuanto al manejo de las informaciones del gobierno del presidente Abinader. Antes decíamos que no habían voceros, ahora hay un exceso de vocería y hay una serie de voceros, para reiterar lo que quiero decir, que amanecen con un lado negro, otro con un lado blanco, otro con un lado rojo, otro con un lado verde, y en realidad han hecho una miscelánea de comentarios y lo que están formando en el ambiente público dominicano es un arcoíris de decisiones, de opiniones que en nada fortalecen el gobierno del presidente Luis Abinader. El señor ministro administrativo habla de la reforma de una manera, Seara Hatun habla de la reforma de otra manera, Rijo habla de la reforma de otra manera, y no hay una línea coherente de qué y cómo se va a hacer y para qué se va a hacer la anhelada, porque es anhelada, reforma fiscal. Porque no se puede postergar, Fernando Mangual, la reforma, pero el gobierno debe ser coherente en esto. Los funcionarios deben ser coherentes. Ellos deben sentarse en un lugar, Fernando Mangual, y decir, mira, va a hablar a nombre del gobierno del tema de reforma fiscal, quien tenga la calidad, quien tenga la capacidad, quien desmenuce los temas sobre la reforma fiscal, financiera, tributaria. O sea, que le diga a este pueblo, mire, los sectores menos favorecidos no serán perjudicados por esto y esto. Los sectores más privilegiados se les va a quitar esto y esto. Pero que se diga claro, Fernando, hacia dónde vamos. Porque nosotros no podemos ir en un barco sin puerto definido. Entonces, que en medio del mar, nosotros mismos llevemos el barco al garete, por no tener un capitán conocedor de las coordenadas, que nos digan, mira, ustedes van hacia Asia, van hacia Europa, van hacia el Ártico. O sea, ¿dónde vamos? Y en vez de eso aclararse, tantas opiniones diversas, lo que están generando confusión, como tú acabas de hacer, Fernando Mangual, en este programa. Entonces, ¿qué hacer, Fernando Mangual? Estamos hasta la coronilla de decirle al gobierno que deben de definir un vocero. Mira, el presidente Danilo Medina tenía un vocero. El presidente Leonel Fernández tenía un vocero. El presidente Hipólito Mejía tenía un vocero. Y yéndonos mucho más lejos todavía, el presidente José Blanco tenía un vocero. Antonio Guzmán tenía un vocero. Joaquín Balaguer tenía un vocero. Entonces, ¿qué está pasando con el gobierno del presidente Luis Abinader, que no tiene un vocero? Porque, Jesús María, yo voy a ir a un punto complementándote a ti, bien fuerte, y que a mí no me hubiera gustado decirlo nunca. Falta un método. Esa es la realidad. Falta un método, Jesús María. Fíjate, que aquí nosotros hemos estado recomendándole al gobierno, desde el inicio del gobierno,
diciéndole que habían que hacer auditorías. Las auditorías las están haciendo ahora en todas las entidades. Ahora es que están haciendo las auditorías de 4 años. Y nosotros recomendamos eso ¿cuándo? ¿Y para qué lo recomendamos? El Ministerio de Educación va a pagar ahora por cheque. Eso debió hacerse el primer mes del gobierno o el segundo mes en todas las instituciones. Lo están haciendo en el Ministerio de Educación ahora. Los otros ministerios hay uno que lo ha hecho, 2 o 3. Falta el método, Jesús María, con respecto a lo que... Esto es una entrada que estoy haciendo para justificar la falta de método por lo que decía Jesús María. Con la reforma tributaria, Jesús María, ha faltado la cuna. La cuna ha faltado. ¿Por qué ha faltado la cuna? Bueno, porque hay una cantidad de gente que se oponen a la reforma. Y dicen ellos que es por eso, pero es por otra cosa, debió racionalizarse el gasto. No se habla del barrilito, no se habla del cofrecito, no se habla de los privilegios, no se habla de la ley de extinción de dominio, no se habla de la racionalización del gasto. Ni de las exenciones. Y de las exenciones, y todavía hay una cantidad de personajes del gobierno anterior que están todavía nombrados y funcionando, entre comillas, en el gobierno. ¿Por qué? Porque no se han tomado las medidas que debieron tomarse desde el principio y todo eso ha quedado, ¿verdad?, en manos de gente que este gobierno no le interesa para nada, porque hay que ver, señores, que la oposición lo que quiere siempre es que el gobierno de turno lo haga mal. Entonces tú no puedes estar consultando a la oposición para hacer cosas, porque la oposición nunca te va a asesorar de manera adecuada. Te va a asesorar para que tú hagas lo contrario a las cosas que tienes que hacer bien para que tú hagas una buena gestión y mucho más con un presidente como Luis Abinader, que lo ha estado haciendo muy bien y que se perfila con una posible, Jesús María, reelección si hace una buena gestión. ¿Tú crees que la oposición lo va a asesorar para que haga una mejor gestión? Pero si yo fuera opositor, yo no soy opositor ni soy del gobierno, pero si yo fuera un dirigente opositor, yo siguiera esa línea de que, una oposición bananera, como la que nosotros estamos acostumbrados a hacer, pero la oposición está haciendo su trabajo. ¿Pero por qué entonces el gobierno no asume posiciones de defensa de su ejercicio gubernamental? Porque la semana pasada decíamos aquí, ¿te recuerdas? Que las distintas entidades están trabajando cada quien por su lado de manera dispersa. Arriba no hay un hilo conductor y tú decías, sí, pero Mangual, ¿cuál debe ser el hilo conductor? Y decíamos, bueno, el Ministerio de la Presidencia. Y yo te decía, bueno, el Ministerio de la Presidencia tiene algunos problemas. A Alejandro Macarrulla? Sí, pero decíamos eso, porque debe haber uno arriba. Pero si no puede ser él, por lo que sea, tiene que ser el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Y yo oigo a nuestro amigo Miguel Seara Acton haciendo sugerencias. Como si no fuera ministro. Como si no fuera ministro. Como si no fuera ministro, eso es verdad. Haciendo sugerencias, hablando de la contaminación del agua, que se necesitan 5.000 millones para resolver el problema del agua en 30 años. Y eso evadir los temas que están en la palestra. El tema que está en el y que depende realmente de él. Que deberían depender realmente de él. Y además de manera incompleta. Porque es cierto que el agua es el principal recurso que impulsa el desarrollo de un país. Pero no la contaminación nada más. El escasez también. Aquí cada vez que llueve se inunda el país. Y si no llueve hay una gran sequía. ¿Y qué se está hablando en este sentido? Además, Miguel Seara Acton ha debido preparar el plan plurianual, que es el plan de la gestión completa,
Y ahí tienen que estar todos los programas y los proyectos. Y presentar eso al Congreso, porque ahora va un presupuesto de la Nación para el Congreso, que por cierto, Jesús María, y hay otro lío. Que si se espera la reforma, que si no se espera la reforma. Es que uno no está viendo como que el gobierno está tomando un camino recto. Yo no lo estoy viendo. Entonces, en estos momentos la oposición sí tiene un solo objetivo, que es desmeritar la obra de gobierno del presidente Abinader. Entonces, ¿cuál es el otro objetivo de los funcionarios? Es tratar de justificar con hechos, no con palabras, sino con hechos, que el gobierno va caminando por un camino correcto hacia un desarrollo integral de la población dominicana. Y como tú acabas de decir, coherente. Coherente, pero entonces tenemos, ¿cuántos ministerios tiene el país? 27. Tenemos 27 voceros en estos momentos. 27 voceros diciendo cosas distintas, cosas que no se corresponden una con otra. Y aparte de eso, los mismos funcionarios del gobierno son los que le están haciendo la agenda a la oposición. Una agenda favorable a la oposición. Exactamente. O sea, la oposición que debería estar buscando las cosas malas del gobierno no tiene que buscarlas. Se la están entregando en bandeja de plata. Miren, muchachos, critíquenos a nosotros. Pero es que, así no se puede avanzar. Es como tú dices, Jesús María. El tema de la reforma tributaria o fiscal, porque no debe ser tributaria nada más, se está trabajando de una manera desinformada. Y desorientada. Y desorientada. No hay un funcionario público que salga a decir, como tú dijiste ahorita, señores, la reforma se va a hacer, y voy a utilizar un término económico aquí que no me gusta mucho, la reforma va a ser progresiva. Eso significa que a quienes se le van a poner impuestos, gravámenes, va a ser a los que tienen capacidad de pago. No va a ser regresiva para que la gente del pueblo, a través del IVA, siga pagando los impuestos al Estado en términos de ingresos, que en el momento del gasto, entonces se destina a la concentración del ingreso. O sea, los pobres pagan. O sea, que no hay una redistribución en función del pago que hacen las clases marginadas. No la hay. No hay un retorno en servicio. No, es al revés. Es al revés. Aquí se le cobra a los pobres para mejorar la situación de los ricos a través de las obras de infraestructura que se hacen, porque el metro y el teleférico, ahí el dinero se lo ganan la empresa y los ingenieros que construyen eso, porque ni siquiera empleo generan. Pero Fernando, mira lo que tú acabas de decir. Por ejemplo, la gran población paga impuestos, pero tiene un servicio de salud precario. Mientras los legisladores tienen un servicio de salud internacional. Oye, que por cualquier asomo de diarrea, tú ves que se van en un avión ambulancia, por cualquier asunto de un mosquito que le picó. O sea, mientras los pobres pagan sus impuestos, no reciben los beneficios de los servicios, como reciben los que tienen más privilegios, como estoy diciendo de los legisladores, mientras el pobre tiene que andar atestado en una guagua, el legislador anda en un Lamborghini, un Mercedes-Benz, exonerado, comprado con los impuestos de la gran población. Entonces, así no podemos avanzar. Entonces, los funcionarios tienen que decir, Fernando Mangual, claro, ¿para qué es la reforma fiscal? Si va a ser progresiva o va a ser regresiva. Mira, Jesús María, vuelvo y repito que falta el método. El método es estructurar una estrategia social que conduzca hacia determinado destino, y eso desde luego debería hacerlo el partido, pero como decía Jesús María el otro día, bueno, es que yo no sé si el partido existe, pero si el partido tiene una cantidad de problemas que podemos tratar eso ahorita, entonces tiene que hacerlo el gobierno. Pero el gobierno no es el poder ejecutivo, porque estamos equivocados también. Aquí los legisladores hablan del gobierno como que ellos no son parte del gobierno.
Los alcaldes hablan del gobierno como que ellos no son parte del gobierno. El gobierno son todos. Entonces hay que reunir legisladores, hay que reunir alcaldes, hay que reunir los ministros en un fin de semana y el presidente reunirse con todo su gobierno completo y trazar una línea estratégica en base a un método, en base a quién es que nosotros definitivamente vamos a defender. Se va a respetar la Constitución y las leyes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué dijimos para llegar? ¿A quiénes tenemos que beneficiar? Porque al final de cuentas, en estos momentos, no se sabe con las acciones que el gobierno realiza hacia qué sector de la población se dirige. Y el sector de la población que se dirige, Jesús María, tiene que ser que le dio el poder. Bueno, vamos a seguir sobre ese tema, Fernando, después de la pausa. Mira, siguiendo con el tema, porque es el tema que debe traer la pauta de los próximos 10 años. Una reforma coherente, una reforma propositiva, aunque cargue de manera impositiva a los sectores que pueden pagar. Pero los empresarios dicen, hay que mantener la estabilidad económica, la estabilidad democrática. Yo estoy de acuerdo con eso, yo soy un demócrata, como decía el doctor Peña Gómez, a carta cabal. Y voy a pelear siempre porque la democracia sea nuestro pan de cada día. Ahora, ¿a qué estabilidad se refieren los empresarios? ¿A la estabilidad de Gualey o la estabilidad de Piantini? ¿Se refieren a la estabilidad de su transporte privado o la estabilidad del transporte público? ¿Se refieren a sus estadías en los grandes resorts o a las estadías en esos barrios marginados, en la cañada de Guajimía? O sea, ¿cuál es la estabilidad que queremos? Entonces, el que debe responder esas preguntas y decir a los empresarios, sí, queremos estabilidad, pero para que esa estabilidad se mantenga, ustedes deben pagar más impuestos. Y el gobierno no le va a dar tantas exenciones como ustedes quieren. Porque yo soy de los que digo que las exenciones, casi 230 mil millones que le da el gobierno, no van en un 60% a beneficiar, a crear empleo, sino se quedan en los privilegios personales, en gastos personales, estudiando fuera del país, comprando yates, aviones privados. O sea, son exenciones que hay que definirlas. ¿Pero quién la va a definir, Fernando Mangual? ¿Tú? ¿Yo? ¿Aquí estos muchachos? No. Es el gobierno que debe coger el maldito toro por los cuernos y decirle, mira, esto a partir de hoy se acabó. Y apóyese y vamos a fortalecer la democracia, pero la democracia para todos, no para un grupo. Como yo le dije ayer a una señora que me dijo, mire doctor, porque usted ataca mucho. No, lo que pasa es que el día que la gente que anda en guagua se canse, usted no va a seguir andando en ese Mercedes-Benz. Ayer se lo dije a ella cuando yo salí al supermercado. El día que esos usuarios de guaguas públicas que andan atestados, usted no va a andar en ese Mercedes-Benz 500 que usted anda ahí hoy, porque ellos se van a montar en el Mercedes-Benz y usted va a andar a pie. Entonces, tenemos que equilibrar, tenemos que consensuar una reforma en que todos los sectores, especialmente los que tienen más privilegios, comiencen a sacrificarse también. Pero la reforma debe decir qué van a hacer con los legisladores dominicanos, porque no podemos cargar a Gualey, cargar a Guandules, cargar mi pueblo, cargar el tuyo, para que estos legisladores se sigan llevando todos estos cuartos para hacer negocio, porque lo que hacen es negocio con las exoneraciones. ¿Usted ha visto a algún pobre diablo de Guachupita vender una pala mecánica, una pala, un pico? Porque ni siquiera eso se lo dan. Entonces, ese es Fernando Mangual, el equilibrio, y esa es la razón de que los funcionarios del gobierno de Luis Abinader tienen que explicarle a este pueblo para qué es esta maldita reforma. Si es para seguir jodiéndonos o es para seguir favoreciendo a los que
históricamente desfavorecidos. Pero Jesús María, complementándote a ti, el problema es que hay dos tipos de demócratas. Ajá. El conservador y el liberal. El conservador, el demócrata liberal es el que entiende que porque la gente vayan a votar un día y hay oportunidad de hablar de libre expresión, terminó ahí porque toda la sociedad está estructurada de una manera tal que lo beneficia a ellos. Ese es el problema de la mayoría de los empresarios, que son demócratas conservadores. Quieren que la situación se mantenga como está. Ahora, yo pregunto, Jesús María, ¿la situación debe quedarse como está? Más del 44% de la población pobre, el 17% indigente, el 62% de los muchachos no saben leer ni escribir, el 95% de los maestros, que yo qué, que yo cuándo, el 72% lo hace mal. Debe quedarse en el término de salud también muy atrasado. Debe quedarse esta sociedad como está. Muy desigual. Muy desigual, ¿verdad? Muy desigual, como dice Jesús María, que eso es fundamental. Debe quedarse esa sociedad como está. Entonces entramos, como Jesús María y yo y muchos más, los demócratas liberales, que entendemos, y ellos están callados, porque no se oponen abiertamente a la reforma, pero están en contra. Lo que entendemos que esa situación de la sociedad dominicana hay que mejorarla, que hay que mejorar la calidad de la democracia, por Dios. Hay que mejorar la calidad de la democracia. Y ahí entramos Jesús María, yo y un grupo diciendo que hay que hacer reforma. Y ahí entra la reforma fiscal, la reforma constitucional y una cantidad de reformas que hay que hacer que están en contra también. Entonces ese es el problema. Los empresarios, Jesús María, deben entender que la República Dominicana es su finca. Esa no es la finca de Jesús María ni de la mía, es la finca de ellos, que son los que tienen que perder si aquí se dan pobladas, si aquí esta población se levanta, si aquí todo esto cambia. Por eso ellos hablan de que hay que mantener la estabilidad política. Pero para mantener la estabilidad política hay que resolver el problema del desempleo, hay que resolver el problema de la delincuencia, de la criminalidad, de la prostitución, de la inseguridad pública. Todo eso hay que resolverlo para poder mantener la estabilidad política y la gobernabilidad. Y eso se hace ¿sobre qué base? Sobre la base de que se realice una reforma fiscal que tenga dos movimientos. El movimiento de los ingresos, que debe ser fundamentalmente potencializado por lo que tienen, y el movimiento del gasto, que tiene que ir a resolver todos esos problemas que estamos planteando. Pero fíjate, Fernando, aquí. Ahorita dice que nosotros somos dos agitadores, que nosotros queremos sublevar el pueblo. No, quienes lo quieren sublevar son los que tienen los privilegios. Los que andan exhibiendo grandes lujos, como llaman ahora a los carros de alta gama. Los que quieren sublevar y están incitando para una sublevación son los que reciben las exenciones, los que reciben las exoneraciones, los que no pagan impuestos, los que evaden los impuestos. Esos son los agitadores. No es Fernando Mangual, ni Jesús María Hernández, que estamos hablando, tocando temas sensibles, que si la clase política no lo pone en su agenda, se pueden convertir mañana en dolor de cabeza. Entonces, Fernando Mangual y Jesús María Hernández, dos agitadores. No, lo que nosotros estamos diciendo es alertando. Nosotros estamos mandando un metamensaje para que se entienda que los privilegios, aunque la población lo está recibiendo con paño tibio en estos momentos y callada, pueden mañana poner en jaque la estabilidad política dominicana si no se toma los correctivos pertinentes en estos momentos. Entonces, ¿cómo se pueden tomar esos correctivos, mi querido amigo Fernando Mangual? Con la reforma fiscal, pero una reforma justa, una reforma que responsabilice,
el gasto público y no convierta a funcionarios, por ejemplo, Fernando hablaba de los impuestos, de los empleos, que no convierta a un funcionario, por ejemplo, en un faraón, que no haga del nepotismo su política cotidiana, porque ahora hay muchos funcionarios que lo que han hecho, en vez de buscar jóvenes capacitados, que los tenemos por montones, profesionales jóvenes que están parados en las esquinas, que están sentados en su casa, hablando con sus padres, papá, ¿qué voy a hacer? Mamá, ¿qué voy a hacer? Mientras los funcionarios, en una gran mayoría, están llenando la nómina de familiares, carajo. ¿Y qué democracia tú me puedes ver a mí cuando tú tengas 5 hermanos en tu cargo, 10 mujeres, 20 queridas, y hasta el perro y la gallina tú la tengas cobrando? Y entonces, gran parte de los jóvenes dominicanos están viendo, Fernando, esa desigualdad, eso genera disgustos sociales. Entonces, la reforma debe hacerse, Fernando Mangual, también para corregir eso y penalizar esa vaina. Usted no tiene derecho a llenar una nómina de sus familiares. Y no lo digo yo, nosotros lo dijimos aquí antes, pero ayer lo dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Se están llenando las nóminas de familiares. Entonces, hablamos de cambio, señores. Vamos a hacer un cambio real, no un allante de cambio, Fernando Mangual, que esto puede... Mira, como dijo Juan Bosch, o jugamos todos, o se va a romper la maldita baraja esta. ¿Usted recuerda de tu María que hace muchos años tener un título universitario significaba un empleo? Sí. Ya eso se perdió. Ya los muchachos van a la universidad, terminan y se gradúan y se quedan en su casa sin hacer nada. ¿Por qué? Porque todo está desvinculado. Y a pesar de que tú me dices en muchas ocasiones, no hablemos de eso, porque eso son cosas del pasado y ya el gobierno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Yo siempre te he dicho, es que lo que se estructuró y se organizó durante 16 o 20 años no se puede resolver en 2 o 3 meses ni en un año. Pero eso hay que decirlo porque no hay una conexión entre la profesionalidad, los estudios especializados y el empleo. ¿Y por qué no hay eso? Porque la inversión pública no va destinada a los sectores productivos que tienen capacidad de emplear, MIPYME y demás. No se le da la prioridad que hay que darle. Y entrar en ese desarrollo físico-urbano de su María, de antes, del metro, del monorriel, del teleférico, significa no vincular adecuadamente los estudios y las especialidades con los sectores productivos, porque esas obras de infraestructura son sencillamente, Jesús María, para transportar mejor a la gente. Más calidad. Calidad. Mayor calidad. Pero mira, Fernando, nosotros hablamos de reforma y los que se oponen a la reforma, pues yo favorezco la reforma, pero una reforma como la estamos nosotros aquí delineando, justa, acorde a una realidad social que hoy nos está afectando a nosotros. Por ejemplo, el discípulo de Damián, del yoísmo, Leonel Fernández Reina, se opone a una reforma radical. Él es un hombre radical. Es todo lo que procura cambiar lo que él hizo, él se opone a eso. Se opuso con Danilo Medina y llevó al PLD a la derrota. Porque la derrota del PLD la produce Leonel Fernández Reina. Si Leonel no se va del PLD porque quería ser el faraón para toda la vida, el PLD posiblemente hubiese ganado las elecciones. Lo digo con mucha responsabilidad. Pero Leonel no quería que le cambiaran la Constitución. Leonel no quería que le hicieran reforma a lo que él hizo, porque es un hombre que se alimenta del yoísmo, y el yoísmo alimenta el ego. Leonel no habla, por ejemplo, de los privilegios. Él no quiere reforma fiscal. Se opone que su fuerza del pueblo no la va a aprobar. Pues no habla
de esos privilegios que tienen los congresistas, de esos privilegios que tienen los empresarios, de esas distorsiones que tenemos en nuestro sistema financiero dominicano. Él no habla de eso. Él no quiere reforma. ¿Tú sabes por qué, Fernando Mangual? Porque él no quiere que le borren nada de lo que él cree que hizo bien. Entonces, es un político egoísta. Un político hasta cierta medida desfasado ya. Porque usted no puede en estos tiempos, ya en la segunda década del siglo XXI, oponerse a los cambios que posiblemente pongan en los rieles de un desarrollo integral a la República Dominicana. Usted tiene que aportar, señor Fernández, apórtele, olvídese de su pasado y siéntese en el presente y aporte a una reforma, discuta la reforma, diga para qué debe ser la reforma, diga si usted está de acuerdo con los legisladores que tienen estos privilegios desorbitantes, con los empresarios. Diga algo, pero no sea ese Damián, ese yoísmo, ese egoísmo que usted lleva. Vomítelo, señor Fernández, y apoye una reforma fiscal acorde a su criterio, pero apóyela. El padre de Jesús María, en su totalidad, que estuvo mandando 16 años corridos, pero sumados son 20, fue el que estableció todas las leyes que impuso el neoliberalismo en la República Dominicana y en toda Latinoamérica. Y eso, desde luego, ha tenido sus resultados. Y los resultados están en aumento de las desigualdades y aumento de la pobreza. ¿Qué pasa? Y el despojo de los bienes del Estado. El despojo del bienes del Estado. ¿Y qué pasa? Todo eso que ha tenido un resultado tan grave, ahora resulta que los funcionarios y los dirigentes PLDistas quieren mantener todo ese tipo de cosas porque lo hicieron muy bien. Exactamente. Y por eso se oponen a todo lo que significa y se van un cambio. a seguir oponiendo, Fernando. Vamos a hacer nuestra segunda pausa, Fernando, y regresamos. Bueno, Fernando, y la verdad que lo de Haití ya es insoportable. Y yo debo reconocer que el presidente Abinader está haciendo un esfuerzo extraordinario para que los haitianos resuelvan su problema y para liberarnos nosotros de esos problemas. Es su viaje a Panamá, haciendo un acorde con los presidentes de Panamá para que los Estados Unidos asuman un mayor rol en Haití, que Haití ahora mismo es un caos extremo. Allí no hay ya garantía para nadie, no hay seguridad para nadie. Es más, si yo tuviera la oportunidad de llevar ayuda a Haití, yo no fuera a llevar nada a Haití. Porque en este momento Haití no merece que ningún extranjero visite su tierra, a menos que no sea con un fusil en la mano. Para poner orden, como yo te critiqué mucho a ti hace 6 meses, que tú hablabas de intervención en Haití para controlar a este caos que hay en Haití. Pero te respondieron matando al presidente, lo acribillaron al presidente. Entonces ahora la comunidad internacional, que ha sido irresponsable, que ha sido cómplice de ese problema haitiano, y que yo siempre he dicho, me lo decía mi abuelo eso, hace 50 años, los haitianos van a buscar destruir a su propia nación, porque en la medida que ellos destruyen Haití, van a justificar su paso hacia la República Dominicana. Ellos son los que quieren destruir Haití para que les permitamos vivir aquí. Son ellos, Fernando Mangual. Entonces, ¿cómo corregir eso? Yo creo que el presidente Abinader está haciendo un formidable trabajo y el pueblo dominicano debe darle un apoyo irrestricto al presidente. Como oí yo ayer a Benito Castillo, que decía, tiene todo el apoyo
el presidente Fernández, el presidente Abinader, para que siga buscando apoyo para que Haití se estabilice y nosotros no tengamos que seguir luchando con esta desgracia. Tú sabes, Jesús María, que hasta ahora hay 3 presidentes, ¿verdad? Panamá, Sí, Panamá. Costa Rica y República Dominicana, que se reunieron para pedir a los Estados Unidos que intervengan. Cuando nosotros hablamos aquí, no hablamos de intervención de los Estados Unidos, hablamos de intervención de Naciones Unidas. La verdad es, Y yo me opuse a eso. sí, originalmente te opusiste, y después, pero después entraste, entendiste claramente. Tú me hiciste entrar en razones después. Sí. Pero no deben ser 3 presidentes nada más. Los haitianos están hasta en los Estados Unidos, en Texas. Están en Chile, están en Brasil. Debe ser toda Latinoamérica que entre a pedirle a Cuba, Naciones en Cuba Unidas, también, en Cuba también, que entren a pedirle a Naciones Unidas que haga la intervención de vida en Haití. Porque la verdad es que no entendemos, Jesús María, no entendemos. Porque aquí en República Dominicana pasa cualquier cosita, inmediatamente está la comunidad internacional Y la ONG y las ONG financiada. atacando la República Dominicana. En Haití pasa de todo y se está calladito. Y lo que tú decías hace un momentito, el presidente Abinader ha dicho lo que tiene que decir y está haciendo Sí. lo que tiene que hacer con relación a los haitianos. Ahora, el pueblo Fernando, dominicano... recuerdo algo que tú dijiste. Hay que ir a la boca del lobo. A la y él boca fue. del lobo. Y él fue a la boca del él fue, lobo. y lo dijo allá. Y decíamos aquí también, y ahora lo que toca es organizar al pueblo para que vaya a la Plaza de la Bandera a protestar contra Haití, simultáneamente también poder colaborar, No, pero yo oí ayudar ayer, con el yo presidente. oí ayer a una figura dominicana hablar con estadísticas en sus manos de que en los deportados hacia Haití se han deportado 500 niños que nacieron fuera. ¿Y qué usted quiere? ¿Que lo adoptemos nosotros? ¿Eh? Que nosotros adoptemos 500 niños porque nacieron de manera irregular, en tránsito. Pero por Dios, ¿hasta dónde puede llegar la irresponsabilidad de estos dominicanos? Si es que se les puede llamar dominicanos. Pero también, Jesús María, también el problema es que ellos no hablan cómo que se resuelve el problema. No, Porque ellos nada más dicen cosas, pero no dicen cómo resolver el problema. Por Dios, hablen de cómo resolver el problema. no para ellos aquí. Para ellos aquí, Aquí. exacto. Porque esa es la estrategia haitiana también. Aquí, No exacto. hacen nada allá para andar acá, allá, y en lo que caminan permanentemente, que son las emigraciones. Entonces, el problema de Haití hay que resolverlo en Haití. Ahora, el pueblo dominicano tiene que organizarse para darle un gran apoyo al presidente en esa línea. Porque yo oigo gente diciendo, si van a la reforma fiscal, entonces vamos para la Plaza de la Bandera. Pero no lo oigo diciendo, vamos para la Plaza de la Bandera Fernando, oye, aquí hay una partida a colaborar con el de presidente en esta loquito línea. viejo, de estúpido, de desapatados mentales. Que tú ves con eso de la vacuna. Yo fui testigo ayer de una discusión entre un guardia de seguridad y un joven. Fui ayer a una plaza pública y él trabaja allá y no dejaron entrar. Entonces me están discriminando a mí. No, señor. Es que si usted no tiene una vacuna, usted no puede entrar aquí. Porque usted no puede poner en riesgo la vida de los demás que trabajan aquí. Si usted es tan estúpido y se quiere matar, vaya al puente y mátese usted solo y envenene si usted quiere. Pero usted no tiene derecho a poner la vida mía en juego, ni la de Fernando, ni la de don Julio, ni la de nadie. Si usted no se quiso vacunar, que se lo lleve el diablo, eso es un problema suyo. Pero nosotros no podemos permitir que usted venga aquí a contaminar a nadie. Eso es un problema que el Estado tomó una decisión y cada dominicano debe vacunarse. Debe vacunarse. Y si usted no quiere vacunarse, quédese en su casa. Si se quiere ahorquese, ese es un problema suyo. Esa es la discusión. Pero venga acá, señor. Esa es Y la no discusión. dejaron entrar, yo felicité a la plaza y al Guachimán también. Excelente, bien hecho por usted. Ese es el tema que hay de una Oh, oh. cantidad
de personas que ahora, Una partida de estúpido, hombre. óyeme, ahora Jesús María, De tarados. están hablando Que del de derecho derecho y- personal, que le están violando los derechos personales, cosa que yo oigo muy poco aquí, porque la mayoría del pueblo dominicano desconoce sus derechos. Ahora, no es que le están violando el derecho a la educación, Ni al trabajo. o a la salud, o al trabajo, tránsito. o al tránsito, no. Le están violando el derecho de no entrar a un sitio porque no se han vacunado. Le he dicho en múltiples oportunidades que el derecho colectivo está muy por encima del derecho individual. El derecho social. Derecho exacto, decía- colectivo y social. Peña Valle. Exactamente, está muy por El encima. derecho lo hace la sociedad. Exactamente. Tú no perteneces a la sociedad. Porque tú no quieres asumir una posición de responsabilidad. Entonces, yo ando aquí con mi cédula. Yo tengo ahora 2 cédulas. Mi carnet de identidad electoral y mi carnet de vacunación. Donde quiera que vaya, a mí no hay que pedímelo. Mire, señor. Exactamente. Y eso que tú planteas, Jesús María. ¿Qué me ha quitado a mí eso? Nada. Óyeme, y ese problema que tú planteas también es un asunto en donde un Mire cómo están los porcentaje, camarógrafos enseñándolo. Exacto. un porcentaje de la población está en contra del gobierno. Y en contra un de ellos personaje- mismos, Fernando. Sí, un personaje de la población está en contra de la reforma fiscal. Un personaje, una serie de personas están en contra de tal cosa. ¿Por qué? Porque no hay un liderazgo político colectivo, ni lo va a haber, presidente. No va a haber eso. Usted que tiene que ponerse al frente de todo eso con su gobierno y su gente para establecer una estrategia que conduzca este Fernando, país hacia el desarrollo. Pero no cargue tanto Al presidente. a nuestro amigo, Sí. a don Luis Abinader, no lo cargue tanto. Hay todos esos ministros que están ahí. No pueden asumir un rol de vocería responsable. Complementándolo, ¿Eh? complementándolo. estoy Porque de acuerdo. el presidente desde que se juramentó ha estado tomando posiciones, Pero que no- defendiendo su gobierno, diciendo lo que está haciendo. Inclusive se ha hecho mea culpa. Claro. Ha hecho mea culpa el Exacto. presidente Luis Abinader, pero que la vocería de un gobierno debe estar dirigida hacia un objetivo específico, Fernando Tiene Mangual. que tener como fundamento una estrategia económica y social. Y sobre la base de una estrategia económica y social, entonces hay coherencia en los discursos. Pero eso tiene que hacerse, Jesús María, en base a una reunión del gobierno nacional, Bueno, encabezado por el presidente. Si no la hace la oposición, va a seguir ganando. Exactamente. espacio. Regresamos, señora, hasta el próximo Hasta sábado. el próximo sábado. El poder de la palabra con Fernando Mangual y Jesús María Hernández,